Buen día, audiencia. Soy Aita Caleb y hoy les quiero hablar de El Evangelio según Jesucristo de José Saramago, publicado por El Punto de Lectura. A través de estas páginas nos enteraremos de la historia detrás de Jesucristo. Uno de los grandes protagonistas de la Biblia es también uno de los personajes más analizados por José Saramago en esta historia que ahonda sus orígenes, sus miedos, sus deseos y también sus cuestionamientos personales y bastante reflexivos. La naturaleza de abordar a esta novela sé que conlleva un riesgo, y Saramago fue una persona que lo sabía confrontar, ya que nos muestra su manera peculiar e interesante de analizar la figura de Jesucristo desde sus orígenes. Por esta razón no encontraremos solamente la historia de Jesucristo, sino que también la historia de su padre, el carpintero José. Y me parece que es una forma muy buena para empezar a contar la historia, ya que no existiría Jesucristo en teoría si no fuera por su padre José. También nos vamos a encontrar con la historia de María, y sobre todo esta relación entre José y María, y cómo más allá de ser un simple carpintero, José tiene unos cuestionamientos bastante profundos respecto a cómo es su fe y cómo cuida que toda su vida gire en torno a congraciarse frente a Dios. Tendremos entonces esta gran historia dividida en dos arcos, el de José y el de Jesucristo, siendo la historia de José el vehículo perfecto para que el lector que no conoce bien la historia de la Biblia o no conoce a fondo el ambiente bíblico, empiece a adentrarse en esos terrenos de hace miles de años. Una época marcada por los rituales, milagros y apariciones. José me parece un personaje sumamente complejo y profundo, que nos ofrece esa vista y esa ventana hacia estos temores profundos de convertirse en padre, pero también presenta estos temores completamente humanos frente a los eventos sobrenaturales y cuando llegan a sembrarse las semillas de la duda respecto a lo que cree haber visto María cuando se le aparece el ángel. Entra también este cuestionamiento de si debe de estar acudiendo a estos líderes que se han conservado dentro de un patriarcado en el que las mujeres están hechas a un lado y que él empieza a confrontar esa propia devoción que tiene frente a estas figuras de autoridad. No obstante, la historia va cambiando de curso cuando empezamos a ver los primeros años de Jesucristo. Y es ahí en donde entramos completamente en la historia de esta persona. Jesucristo es presentado por Saramago como una persona bastante atribulada, una persona que intenta descubrir sus orígenes, intenta seguir de cerca el porqué de su creación y cuál es su papel en esta nueva vida, porque se enfrenta también a estos milagros de los cuales es autor. ¿Cómo confronta el ser humano esta parte de divinidad que tiene? Cómo, siendo Jesucristo un agente de bien, entiende entonces su propio concepto de bien, pero puede que ese concepto esté completamente equivocado de cómo lo presentan otras personas a su alrededor. Es decir, Jesucristo empieza a cuestionar los ritos que rondan en torno al sacrificio. Y es ahí en donde empieza a encontrar el verdadero camino de su vida, en la cual va a explorar los errores, va a explorar las malas decisiones, va a explorar el juntarse con una persona que le mostrará un camino realista, un camino que lo aterriza y le quita esa venda de los ojos para lograr encontrar ese destino tan anhelado. Yo ya quería hablar bastante de esta novela desde que la terminé un día después de Miércoles de Ceniza, y coincidió que la empecé a leer el mero día de Reyes Magos, porque desde hace 11 años más o menos no leía algo de José Saramago, y me pareció bastante agradable que 11 años después siguiera yo enamorado de su estilo. Porque sí, Jesucristo es todo un tema. Sin embargo, voy a mantenerme dentro de lo que estoy leyendo, dentro de esta parte de ficción, puesto que José Saramago logró elaborar, a mi entender, un excelente fanfic de la vida de Jesucristo. Él nos presenta esta historia alternativa y sobre todo esta historia desde el punto de vista de cómo lo tomaría un ser humano. Cómo llegan estas equivocaciones,
cómo incluso se atreve a cuestionar lo que está establecido y también ofrecer estas variantes de diálogos que, aunque no están presentes en la Biblia, empieza a llenar esos pequeños espacios para intentarle dar su propia visión y cohesión dentro de lo que nos está contando. Se enfoca completamente en los años de juventud de Jesucristo y cómo también el mundo a su alrededor empieza a cambiar, porque no solamente nos está hablando del propio Jesucristo, sino también de las personas que lo están rodeando, aquellas personas que conviven de cerca de él, son testigos de sus milagros, siguen de cerca su camino de vida y también cómo estos actos, estos prodigios llegan a oídos de otras personas a lo largo del mundo. Hubo ocasiones en las que me recordaba bastante a American Gods porque encontramos estas intervenciones divinas y también una que otra intervención maligna en donde empiezan unos diálogos llenos de enriquecimiento, estos diálogos reflexivos en los que también cuestionan la propia existencia humana frente a la divinidad y cómo dentro de la propia divinidad también hay errores, también hay maneras en las que llega de repente este ente divino y dice simplemente no sé por qué suceden así las cosas, así suceden porque sí, porque este Saramago no nos va a ofrecer esas respuestas a las grandes interrogantes, no nos va a ofrecer estas respuestas inteligentes, sino simplemente nos va a arrojar los eventos tal cual como son, va a encontrar su manera de decir esto sucede por esta razón y ahí se los dejo para que el lector reflexione. Él no viene a imponer, Saramago viene a cuestionar, Saramago viene a sugerir. Y me parece que esta novela logra condensar bastante bien una gran investigación que hizo Saramago, una gran reflexión sobre los estudios de la Biblia y también ofrecer esa otra historia alternativa que tiene bastante que contar porque nos habla acerca de una vida humana, una vida entregada a la reflexión, a la duda, a este autodescubrimiento que también lo lleva a otros caminos y verdaderamente a pasajes sumamente catárticos como lo son todo el arco de José hasta ese final que le describió Saramago, que a mi parecer conlleva uno de los mejores personajes que he leído en mi vida. Cabe mencionar que cuando Saramago quiere volverse terrorífico y quiere ponerle a uno la carne de gallina, no escatima en las descripciones, que si bien están encausadas dentro de su propio estilo poético, aún así generan ese horror frente a los sacrificios y sobre todo las masacres y las guerras. La temática tan espinosa como la famosa corona es francamente abordada por este Saramago, gracias a un elaborado análisis de diferentes personajes, en los que además de converger José y Jesucristo, nos presentan también a la famosa María Magdalena, o en este caso María de Magdala, y cómo está esta relación entre ella y Jesucristo, sobre todo en el momento de la expiación de culpas, porque viene Jesucristo con una preconcepción de cómo va a ser juzgado, de cómo va a ser castigado, y llega esta María de Magdala a ofrecerle ese consuelo, a ofrecerle esa escucha, y lograr encontrar en esa parte su entendimiento, y también María de Magdala encontrar en ese entendimiento mutuo su propio camino para llegar a otro lugar. Otro aspecto que me encantó bastante es cómo Saramago utiliza una descripción bellísima de la naturaleza y mediante ello nos muestra la topografía de los diferentes lugares que va visitando Jesucristo y también de cómo se ha compuesto esta imagen general acerca de los pueblos y las ciudades y sobre todo del famoso desierto, porque bien dice José Saramago, el desierto no es específicamente, palabras más, palabras menos, montañas y extensiones de arena o dunas gigantescas de arena, sino que puede ser cualquier lugar inhóspito, cualquier lugar en donde no pase nadie, y la ausencia es desértica. Entonces me parece que juega bastante bien con este análisis de los elementos que conforman la naturaleza para ofrecerle al lector ese otro punto de vista de que la naturaleza en sí misma está provocando cambios en nuestros protagonistas.
En cuanto a su estructura y su ritmo, me parece que es una novela que debe de estarse leyendo poco a poco para ir agarrando un ritmo personal. Saramago se caracteriza por poner párrafos largos, por lo cual vamos a encontrar capítulos bastante extensos en los que yo sugiero empezar a hacer un poco de pausa entre párrafo y párrafo para ordenar las ideas, ya que algunos extractos se pueden perder de vista. Sin lugar a dudas, se va para mis mejores lecturas de este año y posiblemente de mi vida. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.